Hola a todos, en el tutorial de hoy os voy a hablar de los trazados compuestos, que en mi opinión es una herramienta muy interesante a la hora de diseñar nuestros propios archivos de corte. Como en el resto de vídeos voy a explicar primero lo que sería la herramienta del trazado compuesto y luego a través de una serie de ejemplos intentaremos cogerle el truquillo a esto. Lo primero que hago es irme a un documento en blanco y bueno, quería comentaros que siempre que grabo los vídeos desactivo lo que sería la retícula por un tema de estética y que se ve mejor y se distingue mejor en los vídeos, pero que sepáis que siempre que trabajo y sobre todo si voy a crear mis propios archivos de corte, siempre tengo la retícula activada. Pero bueno, en este caso voy a quitarla. Bueno, nos vamos al botón que corresponde con la herramienta donde están los trazados compuestos, que es la de modificar, que está aquí arriba, que tiene esta M. Le damos y vemos que en la parte inferior nos salen los dos botones correspondientes a las dos opciones de trazado compuesto, que sería crear y soltar. Si pasamos el ratón por encima y lo dejamos donde crear, nos sale un mensaje que dice: combinar las formas seleccionadas en una sola forma. Las partes de una forma que se superponen a otras se dibujarán como una perforación. Y esa es la mejor explicación que hay de la opción de los trazados compuestos, que lo que nos está diciendo es que cuando tengamos dos formas que se solapen, esa zona en la que se solapa nos va a crear un agujero. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis mejor. Vamos a crear dos círculos concéntricos. Voy a usar la opción de desplazamiento interno. Un poco más. Así está bien. Lo primero que os quería comentar, sobre todo ahora que estáis empezando, es que al probar estas opciones de trazado compuesto le deis color a las formas, ya que esto nos podría parecer a simple vista una especie como de anillo de donuts, pero en realidad si las coloreamos lo que es dos figuras sólidas una encima de la otra. ¿Ves? Aquí la tendríamos. Entonces vamos a seleccionar estas dos formas, le vamos a dar a crear trazado compuesto y lo que va a hacer es crearnos un agujero en la zona en la que se superponen las dos formas. ¿Veis? Ya tenemos nuestra ventanita en medio. Muchas veces, como el fondo será blanco, pues puede resultar más difícil ver esa ventana que nos ha creado, pero siempre podemos crearnos un fondo. Voy a darle a este mismamente, nos lo vamos a enviar detrás y así es más fácil ver que nos ha creado una ventana o un agujero. El trazado compuesto lo bueno que tiene es que se puede deshacer, nos volvemos a la opción y le damos a soltar y tendríamos lo que teníamos inicialmente de partida, que son las dos formas sólidas una encima de la otra. Lo único que ha hecho es cambiarnos el color, ya que cuando soltamos el trazado compuesto nos va a poner todas las formas que lo componían con el color principal. Pero bueno, podemos venir aquí, cambiarle el color y ya lo tendríamos. Podemos volver a hacer lo mismo. Bueno, se me ha movido un poco, pero para que lo veáis, crear. Y podríamos coger estas dos cosas, también darle a crear y que nos hiciese un agujero, esta vez en la zona donde se solapan, que era este anillo. Como veis, esto os puede resultar muy útil para dibujaros vuestros propios archivos. Podéis haceros una cámara de fotos, por ejemplo, que es muy sencillita, usando esta técnica, o podéis haceros botones para decorar vuestros álbumes o vuestros proyectos. Os voy a enseñar lo del botón. Bueno, me ha quedado un poquito feo, pero bueno. Vale, le vamos a dar color para que se vea mejor. Vamos a colorear esto también. Seleccionamos todo, nos vamos a la herramienta, le damos a crear y ya nos ha hecho esos agujeros. ¿Que nos parece un poco soso? Pues le podemos seguir añadiendo cosas. Vamos a hacer aquí otro círculo. A ver si puedo seleccionarlo y no seleccionar todo. Ahí. Voy a hacerle un desplazamiento interno pequeño, 2 por ejemplo. Vuelvo a seleccionar todo. Creamos trazado compuesto y vemos que nos ha añadido una línea más, un agujero más en medio. En el caso de nuestro botón este que acabamos de hacer, lo hemos hecho por partes. Primero he hecho el trazado compuesto que correspondía a la zona verde del fondo con los agujeros de en medio y luego le he añadido esto. Pero podríamos dibujarlo todo desde el principio y darle una sola vez a crear trazado compuesto. Voy a enseñaros, a ver si lo puedo hacer así rapidito. Queda un desplazamiento, le vuelvo a dar
para hacer otro dentro, me cojo un círculo para dibujar los agujeros de mi botón, selecciono todo, le doy a crear y le voy a dar color porque si no, no se va a ver nada. ¿Veis que ya teníamos el mismo resultado? Antes lo hemos hecho por partes, aquí lo hemos hecho seleccionando todo a la vez y dándole a crear trazado compuesto. Esto ocurre en las formas más sencillas, pero os voy a enseñar lo que ocurre cuando tenemos un archivo un poco más complejo. Me voy a la biblioteca, voy a abrir esto que es un Totoro, voy a darle color y voy a desagrupar, que es bien agrupado, para que veáis todas las figuras que tiene dentro. Si yo selecciono todo y le doy a crear trazado compuesto, vemos que nos ha creado algunos troqueles que sí que queríamos, unos agujeros como los de los ojos o lo puede ser todo de la barriga, pero si nos fijamos aquí que había varias figuras que se solapaban, que coincide con las manos y los pies, nos ha hecho una serie de agujeros que no nos gustaría demasiado. Entonces vamos a soltar trazado compuesto y en este caso lo que nos interesaría hacer es seleccionar solo determinadas partes, como es el fondo, los ojos y la barriga, y crear un trazado compuesto solo con eso. No os preocupéis si os desaparecen cosas, porque cuando creamos un trazado compuesto nos lo trae toda la capa de más arriba. Seleccionáis, le dais a enviar detrás y vemos que ya nos aparece la nariz, por ejemplo, que se había quedado por ahí perdida. Esto ya nos daría un resultado que se puede parecer más a lo que nos interesa, sin estos agujeros que nos creaba aquí porque se solapaban elementos. Y bueno, pues para que veáis que muchas veces no es seleccionar todo y darle a crear trazado compuesto, sino que tenéis que pensar en qué zonas os interesa tener esos agujeros. Luego, por último, quería explicar un problema que surge entre estas opciones de modificar y lo que sería el trazado compuesto. Y voy a intentar enseñaros con una serie de ejemplos. Voy a volver a crearme los círculos concéntricos que teníamos al principio. Aquí. Vamos a darle color. Vamos a duplicar. Y ahora vamos a hacerlo también con otras formas para que no sea siempre los círculos. Vamos a hacer esto, le vamos a dar color también. Vale, así. Y nos lo vamos a duplicar. Vale, me voy a apuntar aquí arriba que lo primero que voy a hacer es un trazado compuesto. Lo voy a dejar aquí. Vale, selecciono los dos círculos, me voy a nuestra herramienta, crear trazado compuesto y ya nos crearía esa ventanita que andábamos buscando. Ahora bien, voy a coger estos dos círculos y os voy a enseñar cómo se puede llegar al mismo sitio usando otra herramienta. En nuestro caso sería la de restar. Le daríamos a restar y vemos que tenemos el mismo resultado que teníamos al hacer el trazado compuesto. La herramienta de restar lo que nos hace es, como su nombre indica, restar a la figura que tenemos debajo la que tiene más arriba. Por lo tanto, desaparecerán aquellas zonas en las que también se solapen y por eso en este caso nos da un resultado muy parecido al del trazado compuesto. Ahora voy a ir al ejemplo de debajo y voy a volver a hacer lo mismo. Voy a crear un trazado compuesto con estas dos formas, en la que vemos que en las zonas que se solapan nos ha creado un agujero, y ahora voy a hacer lo mismo en este lado pero con la opción de restar. Como veis, en nuestro caso no nos ha salido lo mismo que en trazado compuesto porque como está restando nos ha quitado a la figura que teníamos debajo la que teníamos encima. Y lo que ha hecho es crearnos aquí como una especie de mordisco. Voy a darle a Control Z para que nos vuelva a salir la de partida, y en este caso lo que voy a hacer en lugar de restar es voy a darle a la opción de dividir y voy a quitar el agujero en medio. Y como veis, entonces ya sí que tendríamos un resultado muy parecido al que teníamos de partida y al que hemos creado con el trazado compuesto. Voy a poner aquí que hemos hecho dividir. En otro tutorial ya expliqué lo que eran estas opciones de modificar. La verdad es que la forma más fácil de entenderlas es cogerte dos formas, un cuadrado y un círculo,
ver que le pongamos color. Seleccionarlas y con esas opciones ir probando. Fusionar, que es lo que me hace, fusionarme las formas. Interseccionar, me deja lo en medio. Restar, me resta una parte de la otra. En fin, así con todas. Pero lo que quería explicaros es eso, que hay muchas veces que podemos hacer el mismo resultado yendo por dos caminos. Lo único es que la ventaja que tienen los trazados compuestos, nos venimos a este, es que si yo ahora mismo le doy a bien botón derecho soltar trazado compuesto o a través del botón de soltar trazado compuesto, volveríamos a las figuras que teníamos de partida. Y al haberlo hecho con la opción de dividir, con esas opciones de modificar, vemos que aunque intentemos buscar la opción de soltar trazado compuesto no va a salir y entonces no vamos a poder volver a esa situación de partida. Entonces la ventaja que tiene el trazado compuesto es que nos permitirá que en determinadas situaciones decidamos si preferimos esta forma o la forma con el agujero que nos crea el trazado compuesto. Para ver esto más fácil me voy a ir a otro archivito que tengo aquí, que son unas gafas. En este caso estas gafas ya tienen creado el trazado compuesto. Para que se vea mejor, como siempre digo, se hace un fondo y se pone detrás y es más fácil verlo. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos estas gafas que lo que podemos hacer directamente es cortarlas con nuestra máquina y tendrá estos agujeritos. Pero a lo mejor queremos aprovechar también este archivo para un archivo de imprimir y cortar. Pues lo que haríamos es soltar trazado compuesto, ya nos saldrían esas figuras que corresponden a donde están los agujeros y podríamos seleccionar, darle color a estas formas. Y ya tendríamos las gafas listas para poder hacer un print and cut, una impresión y corte. Que para otro proyecto nos interesa recortar las gafas, pues cogemos, lo seleccionamos, le damos a crear trazado compuesto y ya tendríamos nuestro archivo original, que era el de los agujeros, como veis. Entonces eso, tanto para archivos que os creéis o para archivos que os descargáis, tenéis que daros cuenta que muchos de ellos tendrán múltiples posibilidades para usar, que no solo podéis usarlos para imprimir y corte, sino que a lo mejor también con esto del trazado compuesto podéis haceros unos archivos solo para cortar y que tengan sus agujeros. Y ya por último os voy a enseñar lo útil que es esta herramienta para crearnos nuestros propios diseños, por ejemplo cuando tenemos este tipo de cosas. Cuando vamos a hacer nuestros proyectos muchas veces nos interesa crearnos esto, que a simple vista no es un elemento muy complejo y que probablemente tampoco, esto es una imagen, que tampoco será difícil de trazar. De hecho vamos a probarlo. Selecciono y bueno, así mismo ya estaría. Lo separo, le voy a dar color para que se parezca más y como vemos tenemos un archivo que es igual al que teníamos de origen, que era una imagen que habíamos descargado, en un solo paso. Es una formita muy sencilla. Pero bueno, la idea es que no tengamos que trazar o que andar buscando siempre archivos, sino que podamos dibujar los que nos interesen. Entonces yo lo que voy a hacer es crearme algo parecido a esto, pero que se adaptase a lo que sería mi proyecto. Por ejemplo, para poder meter imágenes dentro. Entonces voy a coger y voy a ir haciendo... Voy a ir haciendo círculos para hacerlo un poco con esa misma estética que tenemos ahí. Me lo voy a... Voy a separarme esto un poco porque si no... Ahí mejor. Bueno, esto es ir creándoslo a vuestro gusto. Yo voy a empezar a hacer círculos concéntricos para crear algo parecido a eso, pero...
Bueno, así por ejemplo. Entonces lo primero que haríamos, si ahora mismo me lo dibujo todo, pues vais a ver un poco, se ven las líneas, pero bueno, voy a cambiar esto de color, los de dentro, para que se vean un poco más. Así, hortera. Entonces voy a ir seleccionándome estos y estos círculos concéntricos y voy a ir creándome trazados compuestos. Selecciono, le doy a crear, selecciono, le doy a crear, selecciono, le doy a crear. Y ahora lo que voy a hacer con todo esto, bueno, la distribución no me ha quedado muy allá, quizás quedaría mejor así. Y ahora lo que voy a hacer es fusionar todos estos trazados. Entonces lo selecciono todo, me vengo a la opción de fusionar y entonces ya me ha creado un solo elemento. Ahora podríamos elegir, pues añadirle, por ejemplo, voy a hacer estrellas, ya que puedo copiarlas de aquí para hacerlo un poco más rápido. Voy a crear una estrella calcando la que venía en el archivo que queríamos copiar en un principio. Así estaría. Bueno, no ha quedado perfecta, pero nos sirve. Voy a rellenarla de negro y ahora lo que podríamos hacer es colocarla a lo largo de nuestro archivo. Perdón. Bueno, por ejemplo así. Entonces en este caso lo que quiero es crear otro trazado compuesto con este para que me haga un agujero, entonces selecciono y le doy a crear y me crea este agujero y luego para unir estas dos estrellas con el resto seleccionaríamos todo y le daríamos a fusionar y así tendríamos ya un archivo que hemos creado nosotros a nuestro antojo, donde podamos meter nuestras fotos o ponerle los detalles que queramos, incluso añadirle palabras. Vamos a añadirlo, vamos a fusionarlas, voy a ponerlo en negro y podríamos traerlo aquí. Lo fusionaríamos todo y ya tendríamos pues es un archivo para nuestros proyectos. Vale, otra cosa para lo que os puede servir es para hacer los típicos marcos. Por ejemplo, en mi caso voy a hacer uno tipo Polaroid, por ejemplo. Así. Voy a seleccionar los dos nodos de aquí abajo, que sepáis que si pulsáis el Shift podéis seleccionar varios nodos a la vez y moverlos los dos juntos, que es más cómodo. Entonces bueno, pues tendríamos esto, vamos a ponerlo negro, esto de dentro vamos a darle otro color, vamos a dar otro color, lo que vamos a hacer es seleccionarlo, crear trazado compuesto y ya tendríamos nuestra Polaroid, a la que también podemos incluirle nuestras palabras una vez que ya lo tenemos hecho. Vamos a volver a usar la de antes, Pacífico, que os la recomiendo, es muy bonita. Le damos a fusionar. Nos vendríamos aquí, vamos a hacerlo más grande. Un poquito más abajo. Ahí. Fusionaríamos y ya lo tendríamos. Luego por último el uso que se le puede dar para crear bordes y marcos. Vale, me voy a crear esto, lo primero de todo, vamos a ponerle un color. Voy a aprovechar para... Hoy estoy con el teclado tonto. Vale. Un poco más pequeño. Vale, ahora os explico por qué hago esto.
Bueno, voy a crearme un primer trazado compuesto con esto. Vamos a crear. Y ahora lo que voy a hacer es duplicármelo para tenerlo para luego. Ahora lo que voy a hacer es, me voy a traer aquí voy a hacerme un círculo. Como lo hemos ido haciendo antes también, crear un desplazamiento. Voy a hacerlo, a ver. Venga, así, un poquito más grande mejor, que se vea mejor. Así. Vale. Voy a crearme un trazado compuesto. Y lo que voy a hacer es con las opciones de replicar, voy a crearme columnas. Una columna, voy a hacerme otra más, así. Me voy a traer este elemento aquí. Voy a quitarle este del final, pero voy a hacer esos un poquito más pequeños. Recordamos que estos círculos, aunque no los tenga de color, bueno, ahora les doy color, son ya trazados compuestos creados. O sea, le hemos dado al primero y al duplicarlo todos saldrían igual. ¿Veis? Aquí estaría. No podía haber cogido un color más feo. Bueno, pues una vez que tenemos ya todo esto, seleccionamos nuestro elemento final y lo que vamos a hacer es un fusionar. Y lo que nos va a crear es un borde. Ahora podríamos hacer lo mismo. Vamos a alargar esto un poco. Así. Voy a hacer lo mismo esta vez en lugar de con un círculo, con un cuadrado. De hecho vamos a hacerlo tipo rombo. Vamos a hacerle un desplazamiento interno. Aplicamos, seleccionamos y hacemos crear trazado. Le voy a dar color para que se vea que es un trazado compuesto. Vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a hacer columna de 4, columna de 4, le quitamos este. Voy a agruparlos estos para que no se muevan, me los voy a traer aquí arriba y voy a dimensionarlos. Los ajustamos. Bueno, no sé si ha quedado exactamente, pero bueno, como es una prueba, le damos a fusionar y tendríamos esto. Voy a cambiar esta de color. Vale. Y seguramente esto ya os esté sonando de algo, que son esos álbumes que vienen con las tapas distintas y con distintos bordes, que al ponerlos uno encima de otro, cambiar detrás y alinear a la izquierda. ¿Veis? Y así podéis empezar a crearos vuestros propios diseños para vuestros álbumes o vuestros elementos para decorarlos o vuestros layouts o lo que os haga falta. Pero vamos, como veis, la herramienta esta es una herramienta que para mí es fundamental y que os va a abrir los ojos y os va a demostrar que es muy fácil crearte tus propios archivos de corte. Y con esto estaría todo, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta luego.